Vale, estamos grabando ya. No sé si ibas a comentar algo, María. Sí, Disculpad, disculpad, que se me que se me había había complicado. complicado el sonido. Bueno, pues nada, bienvenidos a una formación más de Fundación Mueve. Hoy tenemos a Rubén Gonzalo Ramiro, que nos va a hablar de atención al cliente. Y nada, pues una nueva formación para intentar sacar un poquito de provecho y aprender o mejorar o coger consejos, tips y bueno, pues alguna moraleja de todo lo que ya estamos haciendo, intentamos hacer, pero pues mejorarlo, que siempre viene bien. Y al final, bueno, pues tener a alguien con tanta experiencia y de una empresa además pues con tanta trayectoria y tanto peso, pues siempre, como digo yo, parece más creíble, ¿no? Le damos más credibilidad, más peso y tenemos la certeza de que va a ser súper interesante y nada, que nos vas a aportar un montón. Así que gracias, lo primero de todo, Rubén, por estar aquí, por dedicarnos este tiempo, estos recursos, este esfuerzo y todo tuyo. Vale, pues nada, muchas gracias, María. Yo encantado de intentar aportar un poquito. Espero que resulte interesante dentro de toda esta serie de formaciones que estáis llevando a cabo. Pues bueno, también dar ese punto de vista de la atención al cliente y de, sobre todo, centrado desde el punto de vista de las interacciones que tenemos con los clientes y que cada interacción realmente dice mucho más de lo que calla, ¿vale? Cada interacción que tenemos con los clientes puede ser o una posible venta o una posible no venta a futuro, ¿vale? Entonces, dejadme un minutito que tengo una presentación que la pongo. ¿Se ve? Ahora. Sí, se ve. Perfectamente. Se ve en grande la presentación ya únicamente, ¿verdad? Sí. Vale, Correcto. vale. Pues nada, lo primero, presentarme. Soy Rubén. Como soy el chico, ya estábamos hablando antes, el chico de los tres nombres, porque soy Rubén Gonzalo Ramiro, ¿vale? Pero normalmente muchas veces se confunde porque el email aparece Gonzalo Ramiro, pero soy Rubén. Tenéis ahí mi correo por si en cualquier momento queréis tenéis alguna cuestión o queréis contactar conmigo sin problema. Y bueno, donde trabajo, como ya han dicho, es Mueve. Llevo 11 años en Moeve, he estado siempre en el área comercial, por lo tanto aquí tengo una experiencia de cara al cliente ya bastante extensa, pero es que previamente también he estado otros 10 años antes de entrar en Moeve también muy relacionado con clientes y siempre un poco de cara al cliente. Empecé ya hace unos cuantos años en una charcutería y ahí realmente yo creo que es lo que me curtió y me dirigió a tener un futuro de cara al cliente con muchas aventuras y experiencias y interacciones diarias con los clientes, ¿no? Y bueno, y la verdad que me veis aquí en esta foto con el pelo un poco más largo y demás, pero me parece que realmente es algo importante siempre el pensar que la gente con la que interactuamos, a los que vendemos o con los que nos relacionamos en el día a día, no dejamos de ser personas y les queramos vender o simplemente queramos hacer cosas con ellos. Detrás hay personas que tienen sus hobbies, que tienen sus problemas, sus días buenos, sus días malos, ¿no? Y entonces hay que tener algo de empatía y ponerse en el lado del otro y por eso me gusta esta foto porque muestra un lado un poco más personal en lugar de poner una foto corporativa en la oficina de un día de trabajo que muestra un hobby, ¿no? Que me gusta mucho correr, como seguro que muchos de vosotros podéis tener otros hobbies y eso, pues tenemos días mejores, días peores, días más alegres, días más tristes. Entonces quería empezar con una presentación. No sé si los que estáis queréis comentarme cómo os llamáis o poner algo por el chat por si queréis presentaros y si no, seguimos continuando. La verdad es que no sé si puedo ver el chat mientras estoy compartiendo. Quizá. No sé, igual Sí. arriba. Vale, sí, ya lo he visto.
Vale, Pablo, pues encantado. Y bueno, pues, Bueno, mi nombre es Javier y muchas ganas de escuchar la formación. pues encantado, Javier. Nada, y muchísimas gracias por estar aquí y escuchar un ratito. Espero que sea muy útil, ¿vale? Y bueno, justo además, hablando de atención al cliente, ¿no? Tengo un par de anécdotas que me parece curioso empezar con ellas para poner ya en valor la importancia que tiene la interacción y cómo interactuamos, ¿no? Pues esta mañana yo estoy normalmente en Madrid, he tenido que venir hoy a Barcelona, que tenía esta mañana una reunión y tenía previsto también que después de esa reunión tuviésemos un pequeño tentempié. Entonces había pedido un catering pequeñito, unas cosas para picar que las traían a la oficina y cuando he llegado esta mañana a la oficina ya estaban en la oficina y faltaban todavía 4 horas para comer, ¿no? Entonces pues se lo he dicho al del catering y me ha dicho que si me lo quedaba, que me lo quedase allí, que tal. Y yo le he dicho, pues que está oliendo toda la sala a comida, además hay comida caliente que se va a reblandecer, no sé qué. Y esta persona me ha insistido de malas maneras que me lo quedase, ¿no? Al final ha cedido, se lo ha llevado y lo ha traído a la hora de la comida, que era lo que habíamos acordado inicialmente y que además lo teníamos por escrito, ¿no? ¿Qué le ocurre a esta persona? Pues que probablemente la próxima vez que yo piense en que tengo que organizar una pequeña reunión con un catering o cualquier cosa, el último que me venga a la cabeza sea esta empresa, ¿no? Porque pues realmente no ha hecho, todos nos podemos equivocar y en ese momento ha llegado, me ha encontrado que no estaba tal como habíamos acordado, pues bueno, pero lo que esperas es que ante un problema la empresa te dé una solución, no trate de hacerte ver que el problema es tuyo, ¿vale? Hay que tratar de entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y ver de qué manera puedes ayudar. Está claro que para esa empresa pues le supone tener que volver a por ello, luego volver a traerlo y que yo entiendo que es un fastidio, pero claro, cuando has acordado una cosa, pues tienes también que asumir en parte cuando has hecho una cosa que no era la que habías acordado, ¿vale? Y otro ejemplo también, justo esta mañana, que es un poco lo contrario, pues venía en el tren y el tren, de repente he recibido un correo que decía que el tren se iba a retrasar 10 minutos. Pues oye, yo, como vas en el tren, no sabes si vas en hora, si no vas en hora, porque sabes que tarda 3 horas y piensas que vas a llegar, porque pues todavía queda a lo mejor 1 hora y media, pero ya el simple hecho de que te avisen que va a llegar tarde, aunque es algo que no es un plato de buen gusto, porque dices, jolines, pues yo quería llegar a determinada hora, pero por lo menos ya te han avisado, ¿vale? O sea, ya han tenido un trato deferente contigo y puedes suavizar ese posible enfado que yo pudiese tener, ¿no? Pero luego es que el tren al final ha llegado a tiempo, con lo cual yo que iba ya un poco mosqueado de que iba a llegar muy justo o casi tarde, pues al final he dicho, mira, pues mira, mucho mejor todavía. Así que esa interacción con los clientes siempre es muy importante, tanto para bien como para mal, ¿vale? Y entonces la atención al cliente está en todo momento, o sea, tanto cuando estamos en nuestra tienda, si es que algunos de vosotros tenéis una tienda, un sitio físico y viene alguien y le atendéis, como cuando mandáis un mensaje, respondéis un teléfono o simplemente alguien pasa por delante de vuestro local y tal como se ve la fachada o lo que se ve desde las ventanas, todo eso cuenta a la hora de pensar en lo que es atención al cliente. Es cada una de las interacciones. Y la atención al cliente no es que sea algo que nos inventemos para hablar de más cosas, es que es algo que las empresas cada día dan más importancia. Os he traído unos ejemplos de 3 empresas reconocidas, una de ellas la nuestra, claro, por el burro delante, ¿no? Para que no se espante, eh, en los que las empresas grandes damos ya mucha importancia al cliente. Tanta es la importancia que muchas de ellas empezamos a poner al cliente en el centro y en lugar de tratar de hablar de nuestros productos y el decirle a un cliente, este es mi producto, toma, cómpralo, lo que tratamos de hacer es de entender qué es lo que necesita el cliente y a partir de ahí tratar de adaptar lo que nosotros podemos ofrecerle para que el cliente reciba algo en lo que encuentra valor, ¿vale? En el caso de Mueve, nosotros hemos lanzado una estrategia hace unos años
y la estrategia, uno de sus pilares fundamentales, es una cosa que llamamos Customer Centricity, que es que el cliente está en el centro. Entonces tenemos que empezar a escuchar al cliente y a entender lo que quiere el cliente para tratar de aportarle eso que él quiere, ¿vale? Entonces, o sea, para que os hagáis a la idea de que una empresa con decenas de miles de empleados, lo que tratamos de entender es qué es lo que quiere y qué es lo que está esperando el cliente de nosotros, ¿vale? Pero no es un ejemplo solo nuestro, ese es el que mejor conozco porque me toca de cerca. Pero, por ejemplo, si pensáis en Movistar, Telefónica, ¿no? Que además, Telefónica, cualquiera que piense en Telefónica, lo que le viene a la cabeza es un comercial llamándote, oye, cámbiate de compañía, que te ofrezco unas tarifas mucho mejores, y además al cliente que tengo dentro no le ofrezco nada. Casi todos estamos o hemos estado en algún momento descontentos con la atención que nos han prestado. Pues Movistar, en este caso, ha llevado a cabo también un proyecto en los últimos años en los que han pensado que tienen que cambiar su manera de enfrentarse con los clientes. Y entonces han llevado a cabo un proyecto que llamaron Proyecto Isla, en el que cogieron una serie de clientes que estaban localizados regionalmente en una zona muy concreta y dijeron, a estos clientes lo que vamos a hacer es que cada vez que hay una llamada, tengamos una llamada de un cliente con un problema, vamos a solucionarle a ese cliente ese problema en esa llamada. Y si no es posible solucionarlo en esa llamada, en las siguientes 24 horas lo tendremos solucionado. Con el tiempo, ¿qué vieron? Pues al principio es un poco complicado porque son procesos diferentes, cuesta entenderlo, pero a la larga lo que vieron es que esos clientes tenían mucha más retención, tenían muchísima menos baja y a la larga para la compañía eso significa más clientes. Con lo cual empezaron a extender ese proceso y ahora mismo tienen un compromiso en el que las llamadas de los clientes con un problema las tienen que resolver en menos de 24 horas. Esto cambia totalmente el paradigma de atención al cliente en una empresa como Movistar. Eso que es lo que decía al principio, tradicionalmente ha sido una empresa que se la relacionaba con la molestia al cliente, ¿vale? Y otra empresa también que todos conocemos, que tendremos seguramente muy cerquita de casa, es Mercadona. Mercadona da tal importancia al cliente que internamente cuando ellos tienen reuniones entre los trabajadores, la dirección, etcétera, el cliente no es cliente, al cliente le llaman el jefe. Imaginaos cuánto importante es el cliente para ellos, que es el jefe, es el que manda. Todas las relaciones que ellos toman tienen en cuenta qué es lo que va a pensar o qué sensación le va a producir al jefe, que es el cliente. Con lo cual, simplemente esto es un esbozo para indicaros la importancia que ya a día de hoy se le está dando a la atención al cliente en cualquier tipo de empresa. Os he traído 3 ejemplos, pero vamos, cualquier empresa en la que penséis, seguro que están llevando a cabo ya acciones para tratar de mejorar la atención al cliente. Perdona, que no pasa la presentación. ¿Y por qué es esto que estamos haciendo? Una Sí, pregunta. sí, claro. ¿Y en estas empresas qué tipo de indicadores utilizáis para saber cuánto se puede llegar a gastar en la atención al cliente? ¿Cómo medís? Porque queda muy bien, ¿no? Al final, o sea, es súper importante el Customer Centricity, pero ¿cómo medís que haya un business case que salga medio a favor de la empresa, sobre todo para empresas más chiquititas? Porque también habrá que poner los recursos necesarios. Un poco, ¿cómo medís eso allí? Que a lo mejor no es comparable con empresas más pequeñas. Bueno, al final, o sea, cada sector es muy diferente, ¿no? Y nosotros, quizá eso está más enfocado en la parte, pensando en el perfil que podáis tener. Dentro de Moeve sería más estaciones de servicio, ¿no? Que es la parte de B2C que va a un cliente final, que probablemente sea más el perfil que podáis tener y no un cliente profesional. Ahí lo que tienes que pensar un poco es tu coste por un lado, coste de adquisición, ¿no? De tu cliente. Si tú tienes que gastar o cuantifiquemos tiempo también, en llamar a un cliente, en poner un anuncio online, en publicar un anuncio en una revista, pues ahí coges todo el coste, ¿no? Y luego tienes que ir midiendo, claro, para esto se necesita tiempo, que es un poco el proyecto este que comentaba de Telefónica, que al principio los números casi nunca salen,
tienes que esperar para ver realmente de todos esos clientes, si eres capaz de tener un seguimiento y saber a qué cliente, una segmentación de qué clientes han tenido una atención de una determinada manera y cuáles no, ahí es donde puedes saber si esos clientes tienen un tiempo de vida contigo más largo, una mayor repetición o... Pues al final es que, ya te digo, depende mucho del tipo de negocio que tengas, si es un negocio que se basa en la repetición o si es un negocio que pueda ser una suscripción, cuántas bajas tienes, ¿no? Yo creo que aquí la clave, sobre todo en empresas más pequeñitas, es si tú tienes una idea de alguna cosa que pienses que pueda mejorar, el hacer una cosa solo, ¿vale? Ir midiendo poquito a poco, porque si haces varias a la vez, no vas a saber si el resultado bueno o malo ha dependido de una u otra. Y siempre intentando tener digamos, una población de control, por decir así, que les puedes estar haciendo la atención tradicional o atendiendo de la manera que atendías o con los mismos recursos que tenías, y otro que lo tengas muy bien localizado, a los que les estás haciendo una atención diferenciada, ¿vale? No sé si responde más o menos. Sí, has respondido muy bien. Y entonces ahí ya sí que puedes jugar con estrategias de canales que prestas a algún tipo de cliente, a otros no, ¿no? O vosotros pensáis que tienen que tener todos los clientes el mismo tipo de canal disponible. No, 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 claro, ahí ya puedes segmentar todo lo que tú consideres. Dependerá mucho del sector, porque habrá sectores en los que funcione mejor uno u otro, pero ahí puedes ir y probar. Ir probando yo creo que es la clave. Perfecto, gracias. Vale, y esto al final aquí lo que decía es un poco lo que estaba comentando ahora, que realmente la atención, una buena atención, puede marcar la diferencia en recurrencia y en ventas. Y aquí lo importante es, como decías, pues medirlo de alguna manera para saber que realmente pues, tus ventas se están incrementando debido a algún pequeño cambio que hayas podido hacer o una manera diferente de enfocarte hacia, digamos, quejas o cómo ofreces el servicio, etcétera. ¿Vale? La presentación la he enfocado en bloques pensando en situaciones más o menos cotidianas que se pueden tener, ¿vale? Que quizá son de mucho de sentido común, pero que a veces parece que no las tenemos en cuenta. Y lo digo desde mi punto de vista, que lo veo en mi día a día, de cómo a veces podemos responder o cómo a veces podemos enfrentarnos a una conversación con un cliente. Que nos pasa a todos que muchas veces estamos muy centrados en nuestro día a día y ante situaciones cotidianas que no cuesta nada a lo mejor ponerle un poco de sentido común, vamos directamente a lo que nosotros queremos para quitárnoslo de encima y a lo mejor debido a eso estamos dejando de capturar clientes o de retener clientes y de darles continuidad, ¿vale? Entonces, si, de todas maneras, si durante la presentación queréis que profundicemos en alguna otra cosa o centrarnos en algún dato más concreto, encantado de ir sobre la marcha con lo que pueda ir surgiendo, ¿vale? Entonces, pues situaciones, tema de precios, que siempre es un tema que puede ser tabú, nunca sabemos si viene bien decirlo, cómo decirlo, o nos puede dar vergüenza, pues ver cómo lo podemos enfrentar. También cuando damos un presupuesto, por ejemplo, a un cliente y no responde, o estamos a la espera de que un cliente tome una acción para que nosotros podamos hacer lo siguiente, pues la insistencia, las quejas que se pueden producir de un cliente, cómo enfrentarlas, situaciones que podemos tener todos en el día a día. Entonces, lo primero sería el primer contacto, ¿no? El primer contacto es muy importante porque habréis escuchado muchas veces que solo hay una primera oportunidad para dar una buena impresión, ¿no? Que el primer impacto es muy importante. Ahí... Permíteme un segundo, perdón. Se me está. Es importante el tener en cuenta cómo nos dirigimos por primera vez a un cliente si es una cuestión de una conversación. Podría ser que el primer contacto, el primer mensaje sea a través de una página web o de un anuncio. Pues hay que tener muy en cuenta cualquier tipo de comunicado que nosotros hagamos
en cualquier canal, como decíamos antes, es muy importante. Que ante una pregunta, una respuesta puede ser, sí, sí, claro, eso lo hacemos nosotros, ¿no? Pues esto es una respuesta que responde a lo que te preguntan, pero que realmente puede dejar un poco indiferente a la otra parte. En cambio, es una oportunidad para realmente marcar ahí la diferencia ante otra posible competencia, que a lo mejor es una segunda llamada que está investigando, en el que tú le cuentas, explicas el servicio que das, qué es lo que puede incluir y das pie a seguir hablando o a cerrar en caso de que sea una pregunta muy concreta de un precio a tratar de cerrar el servicio, ¿no? Entonces, o sea, podéis ver aquí pues eso, la diferencia que puede haber entre una pregunta, responder, sí, eso es así, o hacemos eso, a hola, sí, es encantado de ayudarte, cuéntame qué necesitas, ¿no? Ahí la persona ve que te preocupas por lo que puede necesitar, te explico cómo te podemos ayudar y vemos qué opción es mejor para ti de todas las que tengo. Pues dar una respuesta elaborada al cliente le puede hacer pensar en diferente y que vea el diferencial que hay con respecto a otras compañías. ¿Qué es lo que debería de incluir una frase cuando nosotros hablamos con un cliente por primera vez? Pues un saludo cercano. Siempre es mejor, incluso en entornos de seriedad, manteniendo siempre el respeto, un saludo cercano ya te, pues valga la redundancia, te acerca a la otra persona, ¿no? Es lo que he venido a decir un poco al principio, que al final todos somos personas, todos nos levantamos por la mañana y nos acostamos por la noche con nuestros problemas y nuestras alegrías. Entonces, el ver a la otra persona de una manera cercana siempre ya rompe el hielo y da cercanía y abre para que el resto de la conversación pueda fluir mucho mejor. El comentar y explicar bien qué es lo que ofreces. O sea, normalmente ofrecemos mucho más de lo que dice el precio. Eso es lo que hay que poner en valor para que la otra parte pueda realmente tener algo más para comparar que un simple precio, ¿vale? También se puede añadir qué bondades tiene, o para qué se puede utilizar, para qué le va a servir si es en caso de un servicio, pues no sé, pues o con quién lo estás haciendo, algún tipo de referencia a un tercero. Luego, el precio, pues ser claro, si no tratar de ocultarlo. Al final, todos estamos trabajando y trabajamos para tratar de conseguir un beneficio económico, que eso lo entiende todo el mundo. Todo el mundo también, como clientes, buscamos el precio más económico, pero también lo que buscamos es que lo que paguemos estemos contentos por haberlo pagado y hayamos recibido a cambio algo con lo que nos sintamos contentos y cómodos, ¿vale? Y sobre todo hay que tratar de si esta es una primera conversación o es una conversación en la que no se está cerrando, el dejar un camino abierto para seguir esa conversación o tratar de volver a abrirla en otro momento o hacer un seguimiento posterior, ¿vale? Os he dejado aquí algunos ejemplos que quizá tampoco es necesario meternos en muchos de ellos, pero básicamente es para sectores diferentes, pues cómo se podría concretar esto que hemos hablado. Pero vamos, que es un poco lo que hemos dicho, pues un saludo cercano, un gracias por escribir o pues este producto está pensado para personas que buscan tal y puede funcionar muy bien porque tiene ciertos beneficios. eh, el precio son 250 e incluye la primera sesión y la segunda sesión. Pues un poco el tratar de no ser secos, de ser cercanos y de que la persona con la que estamos hablando y tenemos esa primera interacción se lleve la mayor información posible para que pueda madurarla y que nosotros seamos diferenciales con respecto a otros. Y con todo esto lo que generamos y tratamos es de generar confianza. Y para ello, por eso le damos cercanía, que la ganamos con ese saludo y esa explicación a fondo. Le estamos dando claridad porque explicamos claramente qué es lo que estamos ofreciendo y el porqué de que nosotros estemos ofreciendo eso a un precio determinado.
y además estás dando seguridad porque ya estás demostrando que eres una persona que sabe de lo que está hablando, que sabes lo que estás ofreciendo y realmente pues lo que le estás ofreciendo es aquello que él quiere conseguir, ¿vale? Otra situación que comentábamos antes, pues los precios. Viene a ser un poco parecido a lo que hablábamos antes. Cuando alguien pregunta un precio, pues se puede responder de una manera muy directa y directamente decir el precio, que está muy bien, pero que no dice nada más que en este caso, pues son 50 euros, no te está diferenciando en nada de la tienda de enfrente que le han preguntado lo mismo y a lo mejor le ha dicho que son 45, pero si tienes una respuesta elaborada, que incluso puedes tener de antemano y cubriendo los aspectos que crees que pueden ser interesantes y que le van a preocupar más a la persona que va a interesarse por el precio, pues con todo eso seguramente, aunque el precio no sea el más barato que encuentre, es posible generar esa confianza que hablábamos antes y que la persona que entra y pregunta pueda sentirse cómodo y estar dispuesto a pagar algo más. Pero es que en caso de que sea el mismo precio, muy probablemente siempre van a decidir esa respuesta que genera más confianza y que da más información y más seguridad de que lo que realmente van a recibir va a ser aquello que estaban buscando. ¿Vale? Aquí un poco también como similitud de la anterior, pues es importante comentar, explicar qué es lo que incluye el precio. Pues este servicio me lo invento pensando a lo mejor en un servicio de páginas web. Incluye el que te haga la página web que va a tener X subapartados y te puedo generar el contenido para ellos y tal. Está muy pensado o somos especialistas en hacer páginas web para el sector de, no sé, de la construcción. O podemos hacer cualquier página web porque como se la hemos hecho a no sé quién y a no sé cuántos. Hemos visto que el tener una página web hecha con nosotros, con respecto a la página web que tenían previamente, les ha generado X más visitas. O sea, ya estás dando un poco datos y y indicadores de que hacerlo contigo pues tiene cierta experiencia y además puede proporcionar ciertos resultados. Evidentemente, cuando te preguntan por precio, lo siguiente es explicar el precio y, al igual que en un primer mensaje, el dejar abierto el ver que el producto es lo que él buscaba o preguntar si es lo que buscaba, si realmente puede que no sea lo que buscaba, pero igual nosotros podemos adaptarlo, dejar la conversación abierta para tratar de que o lo acepte o veamos si se puede hacer algo. Puede ser en un servicio, pero igual en un producto en el que a lo mejor no puedes adaptar el precio ni el producto, pero oye, puede ser que a lo mejor le interesen dos productos o puede haber muchas situaciones y podríamos adaptarnos, ¿vale? Los errores principales que se producen con el precio son normalmente lo que veíamos antes, responder únicamente con el precio para quitártelo de encima porque pues estás haciendo otra cosa y no te apetece, o el justificarte porque pienses que pueda parecer caro. Al contrario, si hay alguna justificación, tiene que ser que aporte, la justificación aporta el valor que tú le estás aportando, ¿vale? El que, el que ese precio es totalmente razonable para todo lo que incluye. De ahí el incluir eso, para qué sirve, qué es lo que contiene esto, qué es lo que vas a llevarte por pagar esto, pero no es justificarse porque nos parezca que cobrar por lo que nosotros ofrecemos esté mal, sino es de, "Pues vas a pagar esto, pero es que te vas a llevar todo esto, que todavía hasta debería de parecer barato". Y luego también muchas veces da apuro el decir el precio, si no nos preguntan directamente. Y no hay que esconderse, es que vivimos en un mundo capitalista y las cosas tienen un precio y todos al final nos movemos por dinero que viene a través de los precios que tienen las cosas que se venden. Con lo cual,
no hay que evitar decir, no hay que tratar de evitar decir el precio, porque también eso da un mensaje en sí mismo. Es de, bueno, si este no me quiere decir el precio, será porque es demasiado alto o porque me va a querer timar cuando me lo diga. O sea, no hay que dar vueltas y hay que ser directo, transmitir confianza y un poco los mensajes que venimos viendo. Otra situación que podemos enfrentarnos es cuando un cliente no responde. Pero esto es algo totalmente normal. Los clientes están como nosotros todo el día liados, pues pueden haber pedido presupuesto en varios sitios y es una cuestión de presupuestos, o estar trabajando y te han llamado en un momento en el que tenían 2 minutos, tú les devuelves la llamada y no te cogen el teléfono. Puede haber mil situaciones en las que no tengamos respuesta, pero esto es totalmente normal y no quiere decir que el cliente nos esté rechazando. Simplemente puede ser que no esté en el momento de responder o que le pillemos en mal momento o que todavía se lo tenga que pensar. Entonces, no hay que tener miedo a volver a insistir y a tratar de hablar con los clientes ante una falta de respuesta, porque el seguimiento también puede ser una buena oportunidad, tanto de ver si a lo mejor por alguna cuestión no encajaba lo que nosotros le estamos ofreciendo o realmente no tenía un interés claro, pero quizá es que lo dejó y en el momento en el que insistas vuelve a surgir la oportunidad o se encuentran otras oportunidades. Con lo cual esto no hay que tener miedo. Y también tener mensajes muy elaborados previamente y sin miedo a mandarlos o a hacer una llamada. Simplemente es una pregunta desde la confianza de que ya se ha hablado una primera vez, preguntando si hemos hablado antes, simplemente era por ver si seguías interesado, por saber si te seguía encajando o es que has encontrado algo que no te haya gustado, por entender cómo podemos seguir hacia adelante, ¿no? O también puede ser, si es un cliente que a lo mejor hace tiempo que ha sido cliente y que no sabemos de él desde hace tiempo, pues también se le puede llamar y darle información. Lo va a agradecer. Pues he visto que en un momento dado estuviste aquí tomando unas sesiones, pues no sé, a lo mejor eh, hablando de algún servicio, o te llevaste una cartelería y ahora hay una nueva tendencia en la que hay unos colores que pueden ser diferenciales y creo que te podría interesar por la manera en la que tenías de hacer las cosas, ¿no? Pues es retomar el contacto, al final tratar de buscar puntos de conexión y que la otra persona pueda retomar el interés. Es un poco el ir haciendo seguimiento. Tenemos que tratar de tener, ya sea más o menos elaborado, una especie de base de datos de nuestros clientes que podamos recurrir a ellas, tanto para saber cuándo ha sido la última interacción con ellos, como para si tenemos algún tipo de información o al menos recordar pues algo como puede ser un cumpleaños o si estaban buscando algún tipo de servicio o producto concreto y en ese momento no se lo podíamos proporcionar o ellos no estaban dispuestos a pagar por ello, pues quizá han cambiado de actitud o han cambiado de estrategia y en ese momento sí que lo podrían tener, ¿no? Cada cierto tiempo es muy bueno estar cerca de los clientes y tener una conversación con ellos para ver si en ese momento se puede retomar la conversación y las ventas. Aquí, bueno, es la diferencia que entre lo que sería hacer el seguimiento que sea efectivo y un seguimiento que no sea efectivo, ¿no? Cuando es efectivo, estás aportando valor, por lo que decía. Pues he visto que hay una nueva tendencia que podría interesarte. Hablamos hace unos meses y nuestra conversación quedó pendiente, ¿no? Le recuerdas y le vendrá a la cabeza, sí, es verdad, pues hablamos. Y siempre con algo de, pues es que he visto esto que te podría interesar, o es que te di un tratamiento hace unos meses
y quizá sería el momento de que volvieses a mirarlo porque podría recaer, siempre tratando de hacerles ver que la conversación que estás teniendo es porque para ellos va a ser beneficioso el volver a tener este contacto, ¿no? Y todo esto también, pues dándole facilidades de, pues nada, pues si cuando quieras hablamos o pásate por aquí y lo vemos o bueno, cualquier frase que pueda hacer que el cliente lleve a cabo una acción, ¿vale? En cambio, si no pedimos respuesta o llamamos simplemente por, oye, me habías dicho no sé qué y no me has respondido. También las formas en la que lo hagamos o tampoco aportamos nada, parece que estamos presionando, pues todo eso es un seguimiento que no tiene resultado, ¿vale? No es cuestión de perseguir para tratar de vender más, sino el entender qué posible necesidad tenía el cliente cuando vino a buscarnos para en caso de que en ese momento no la llevase a cabo, el tratar de entender por qué y el ofrecerle algo que pueda encajarle en este momento, ¿vale? Y bueno, una de las peores situaciones pues es cuando un cliente se queja, ¿no? Que ahí es muy difícil el cómo dar respuesta. Pero ahí es un poco la anécdota con la que con la que comenzaba hoy. Es muy importante y marca la diferencia realmente el cómo nos enfrentamos ante una queja de un cliente, porque quejas antes o después van a venir. Nosotros siempre vamos a tratar de ofrecer el mejor producto posible o dar el mejor servicio posible, pero siempre habrá alguien que no esté contento con lo que ha recibido, porque podría esperar más o podría esperar otra cosa diferente y puede haber malentendidos. Entonces, en algún momento vamos a recibir quejas y la manera en la que afrontamos esas quejas marcará la diferencia. Y más hoy día que cualquier interacción con un cliente pues te puede llevar a que te pongan reseñas en internet que sean negativas, comentarios en redes sociales también que afecten a la reputación de tu empresa o de tu negocio, con lo cual es muy Una pregunta sobre importante. eso. Sí, ¿Es bueno contestar a las reseñas? sí, vamos, en función, reseñas, De Google, por ejemplo. yo creo que es positivo. En nuestro caso de Moeve en concreto, al final tenemos muchísimos clientes y yo creo que no se responde una a una, pero tenemos una línea de atención y demás a la que se puede acudir. Yo creo que por nosotros no lo hacemos directamente, pero personalmente considero que es una muy buena acción el dar respuesta, porque también al que está ahí, dar respuesta siempre, primero desde el respeto y sin tratar de faltar, ¿no? Porque también muchas veces ves en hilos o al final que se convierten en memes, alguien que que ha puesto una queja porque tuvo un mal servicio o algo así, y el propietario del negocio responde, pero al final responde faltando o metiéndose con la persona que estaba allí, pues al final alguien te pone una queja, pues simplemente es de, oye, pues discúlpame, pues ese día pasó lo que fuera o estamos intentando mejorar eso que ocurrió. O sea, tratar desde el respeto, el ponerte en el lugar de la otra persona y el tratar de que el mensaje que quede ahí sea un mensaje positivo en cuanto a que lo que estás tratando es de dar el mejor servicio, que es que es imposible que un servicio sea siempre perfecto o un producto pueda cumplir siempre con las expectativas que tiene el que lo compra, ¿no? Pero ante esa situación, lo que tú tratas es de ponerte en su lugar. Oye, entiendo que no era lo que esperabas. Nosotros tratamos de hacer esto y aquello pues no sé, pues si vuelves verás que aquello fue una cosa puntual y que hemos solucionado o bueno, o a lo mejor es algo que este producto
está ideado para esto y a lo mejor para lo que tú esperabas, pues quizá no era el producto más adecuado, pero pues si quieres lo podemos solucionar viendo si hay otro producto que te encaje más, no sé. O sea, como es algo público, hay que tener cuidado con lo que se dice porque queda ahí grabado, pero yo creo que sobre todo si es un negocio en el que cualquier persona vaya a ir a mirar en internet y vaya a encontrar esos comentarios, el que no haya una respuesta normalmente da una peor sensación, ¿vale? Deja una sensación rara. También es verdad que una respuesta que, que no sea desde el respeto y ponga en evidencia a lo mejor a la persona que se está quejando es peor que una no respuesta. O sea, si se tiende a responder, también, ya digo, esto es un poco todo, como decía al principio, quizá el ir haciendo pruebas. Yo considero, en mi experiencia, que dar una respuesta es positiva, pero lo mejor es probar. O sea, si estás recibiendo comentarios, pues dices, venga, voy a ir respondiendo y al cabo de un mes o 2 meses de respuestas, ves si realmente eso ha podido incidir en las ventas o ha podido incidir en las visitas o ha podido incidir en tener más comentarios positivos o menos comentarios negativos. También, sí. No sé si te he dado respuesta. Sí, perfecta. Vale, pues, o sea, es un poco lo que hay en la pantalla, ¿no? Si, aunque esto simula una queja en persona, pues vale igualmente algo, un comentario en internet, pues es que fui y me atendieron muy mal. Y la respuesta es de, pues es que nosotros atendemos así. Pues no, evidentemente es algo que mejor no responder. Pero en cambio puede ser, pues es que quizá fue un malentendido, discúlpanos, si vienes otro día verás que es algo diferente, no sé, o sea, siempre dejar un mensaje pues en el que la respuesta es, por ejemplo, pues entiendo que no haya sido lo que esperabas, cuéntame exactamente qué ha pasado y vemos cómo solucionarlo. Esto viene a representar más una conversación persona a persona, pero con otro lenguaje diferente a lo mejor o modulando el mensaje, se puede dejar online perfectamente, siempre dando una respuesta que demuestre un respeto y que demuestre que tú lo que tratas es de que ante un problema hay una solución, ¿vale? Puedes intentar buscar una solución. Que luego la encuentres o no, pues oye, ya va a depender un poco también de la predisposición que tenga la persona a la queja, porque hay gente que le encanta quejarse y que por mucho que hagas y por mucha solución que trates de darle, va a ser imposible, ¿vale? Vale, entonces aquí realmente la moraleja de esto es que no tenemos que tener siempre la razón. También, un poco también me repito a lo que decía antes, que tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. Y un día puedes tener una mala reacción o un mal comportamiento con algún cliente y es cuestión de darse cuenta y no tratar de decir, no, no, yo siempre lo hago bien o no, no, mi producto es el mejor de todos. Pues oye, siempre tenemos que reconocer que ha podido pasar algo y tratar de tener contento al cliente, eso, con las excepciones de que haya algún cliente que a lo mejor es mejor no tenerlo como cliente, pero normalmente yo creo que la gente suele ser razonable y salvo aquellos que lo único que van buscando es la confrontación y quizás sacar algo por la cara, pues en general, si ha sido una experiencia realmente que no era lo que esperaban, se puede entender el porqué. Y además es importante porque entender el porqué también nos puede ayudar a nosotros a mejorar, ¿no? Porque puede ser que nosotros estemos haciendo algo que pensemos que está bien hecho y realmente el público o el cliente no lo percibe como tal. Y viene a ser un poco la estrategia que hablábamos al principio, el centrarnos un poco en qué es lo que necesita el cliente y no tratar de ser nosotros los que empujamos a que el cliente quiera las cosas como nosotros las vemos, ¿vale? Viene a ser un poco también la estructura, pues escuchar cuando hay una queja, oye, muchísimas gracias, me alegra que me digas esto porque no era consciente, entiendo que te haya sentido mal,
y vamos a tratar de buscar una solución, ¿no? O sea, siempre tenemos que escuchar, lo más importante es siempre tener una escucha activa y que sea una escucha que con lo que nos dicen lo entendamos, nos pongamos en su lugar, que además así lo comuniquemos y lo hagamos ver, de oye, sí que lo entiendo y veo que esto te ha podido sentar mal y, y si intentamos hacer esto, y si intentamos hacer lo otro, intentar darle una solución, ¿vale? Al final lo que queremos es que el cliente esté contento y si esta vez ha ido mal, que por lo menos pueda repetir si nosotros consideramos que es un servicio o un producto que debería de repetir. Entonces, a modo de resumen, son tres cosas importantes que hay que tener en cuenta y luego si queréis ya os digo que ha sido una presentación así muy alto nivel, que si queréis entrar en detalle en alguna cosa o en alguna casuística concreta dentro de la experiencia y lo que pueda conocer, pues lo vemos en detalle. Pero lo que es muy importante y para que os llevéis tres cosas clave es que no importa tanto el precio, sino el valor que ofrecemos, ¿vale? Que detrás de un precio siempre hay algo que ofrecemos, y eso es lo importante, el saber hacer ver que lo que estamos ofreciendo. Un segundo punto es la importancia del seguimiento, tanto cuando alguien nos responde, pero también cuando alguien se ha ido contento. Oye, ¿te acuerdas que esto que hicimos podemos repetirlo? O sea, hacer seguimiento es muy importante y tener, como os decía, un CRM, pero que puede ser un CRM o puede ser una hoja de Excel o puede ser un fichero de Word en el que tengamos ahí el nombre de nuestros clientes y nos acordemos o alertas en el móvil, ¿vale? Cada uno como mejor considere. Al final se puede hacer y gastar aquí todo lo que se quiera, pero es muy importante el hacer el seguimiento y conocer a nuestros clientes, por lo menos a los más importantes. Y luego la manera en la que reaccionamos y escuchamos las quejas y proponemos soluciones. Es muy importante también para que siempre los clientes, aunque hayan tenido una mala experiencia, puedan ver que detrás hay una persona que se preocupa porque quiere que la experiencia que tengan sea mejor. Así que eso, tres cosas, el valor, el seguimiento y ojo con las quejas y nuestras respuestas, que lo tengamos muy, muy en cuenta. Para todo esto también es muy útil el tener respuestas tipo, muy clara la estructura y tenerlo prácticamente automatizado. Eso también es una cosa como consejo bastante útil. Que tengáis si a lo mejor habláis mucho por WhatsApp con los clientes, pues igual alguna respuesta tipo, eh, algún mensaje de seguimiento ya pregrabado, un poco esto automatizarlo, ¿vale? Que lo tengáis siempre ya bastante interiorizado. Y lo que es clave es a todo aplicar el sentido común. O sea, es aplicar cómo te sientes tú como cliente. ¿No? Piensas en un restaurante, vas un día a comer a un restaurante, ¿qué prefieres? ¿Que esté buena la comida y te traten fatal? ¿O que la comida pues esté bien? O sea, no vamos a decir que esté mala, pero que por lo menos se pueda comer y que te reciban con una sonrisa, te traten súper bien, que habías estado ahí hace unos días y se acuerden o te recomienden un plato que realmente esté bueno y no sea un plato porque se lo quieren quitar de encima, ¿no? O sea, pensar en qué es en una situación así, qué es lo mejor. Pues es simplemente aplicar el sentido común y el tratar de atender a las personas como te gustaría que te atendiesen a ti, ¿no? O sea, es un poco la moraleja con los tres aprendizajes de antes. Y también dejadme un par de minutos para dejaros un par de referencias que me parecen muy interesantes para si las queréis mirar en algún momento y luego pues dedicamos unos minutillos a preguntas, si tenéis alguna, ¿vale? Esta persona, Pedro Serragima, no sé si lo conoceréis o no, pero era uno de los fundadores de Pepefone, que era una compañía telefónica que revolucionó un poco el mundo de la telefonía, ¿vale? Y de él surgió también, una vez que Pepefone lo compró otra empresa y tal, pues él se fue a Telefónica, a Movistar, y es el que llevó a cabo ese proyecto que os comentaba al principio. Pues os recomiendo de verdad, si tenéis un rato, de escuchar algún podcast de él
porque es una persona súper llana y que explica las cosas con total naturalidad. Y es que lo que dice es que lo único que hay que tener es sentido común y eso, de tratar a la gente como te gustaría que te tratasen. Y así lo hizo él en Pepephone y pasó de ser una empresa de cuatro gatos a ser un competidor bastante potente y plantar cara a los grandes, tratando bien a los clientes, el haciendo para todos lo mismo. El si hay un problema, pongo yo primero, o sea, yo te digo que ha habido un problema antes de que tú vengas a quejarte. Si has tenido un problema, pues te lo resuelvo antes de que vengas a quejarte. Y poner al cliente, eso, a todos igual, el cliente en el centro y aplicar el sentido común. O sea, si, aquí os he dejado un par de... Vienen un par de enlaces, pero si por si queréis escucharlo, de verdad que merece bastante la pena el escuchar cómo piensa. Y vamos, eso, lo que dice es atender bien es relacionarse con el cliente como una persona normal. Es que todos somos personas, con claridad, respeto y honestidad. Y con eso, de verdad que hay muchísimo ganado. Más allá de todas las métricas que luego podemos hacer y demás, pero esas métricas lo único que van a demostrar es que cuando cambiamos la manera en la que nos enfrentamos a los clientes y les tratamos como personas normales y como nos gustaría que a nosotros nos tratasen, pues las cosas mejoran, ¿vale? Y luego... Bueno, aquí también os he dejado, pero como vamos así un poco más justos de tiempo, eh, este libro también, si tenéis tiempo y ganas de leerlo, aquí está en inglés el libro, pero está en español la traducción, se llama Influencia y ayuda bastante a entender las palancas de venta. Y, o sea, creo que utiliza 6 palancas de venta que aplicadas a la atención al cliente, estas 4 que marco aquí, se pueden aplicar directamente, pero bueno, aún así el resto también os puede ayudar para las ventas en el día a día, ¿no? Y es que son cosas que vuelven a ser un poco el sentido común, ¿no? Hay un principio que es el de reciprocidad, que es de, si yo trato de ayudar a alguien, esa persona se va a sentir en parte en deuda conmigo, con lo cual va a tratar de ayudarme y su manera de ayudarme al final es comprarme. Por eso, cuando nosotros aportamos un valor explicando algo que a lo mejor el cliente no sabía o le damos un punto de vista nuevo que a lo mejor no se había podido plantear, va a estar agradecido y nos compre o no, siempre va a tenernos como referencia, ¿vale? Y esto enlaza también con el segundo, el principio de autoridad. Cuando tú le estás contando algo con detalle y se ve que sabes de ello, te va a tener como una referencia. Y cuando tenga que acudir a alguien para eso que le has contado, ¿quién le va a venir a la cabeza? Pues esa persona que mostraba esa autoridad y que lo tiene en la memoria. Luego, en algún momento también nos he dicho, pues hacer referencia a que esto o ya se lo habéis hecho a no sé quién, o aquí hemos tratado a jugadores de fútbol del equipo de no sé quién, o ha venido aquí un deportista a tratarse una lesión. Cuando esto se llama prueba social y es que cuando otros ya han hecho una cosa, es mucho más fácil que el resto hagan lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos experiencias e incluso ya enlazándolo con la parte de autoridad, experiencias de alguien que realmente es un referente en el sector, puede ser eso, pues hablaba de un deportista si es un fisio, pero puede ser a lo mejor una página web con muchas visitas si es una página web, o cualquiera en el sector en el que estéis. Y otra cosa, pues la simpatía también está demostrado que cuando tú hablas con alguien de una manera más agradable y con simpatía, esa persona se siente también como en una especie de deuda hacia ti y en demostrarte también esa simpatía, ¿no? Entonces, trata siempre de atender con simpatía y de una manera agradable, que eso va a traer siempre muchas más ventas. Ya os digo, son todo cosas de aplicar el sentido común, pero que si tenéis tiempo para leer este libro, también es una recomendación bastante interesante y que os puede ayudar a entender también muchas partes de la venta. Y nada, esta es la presentación. Si tenéis alguna duda, encantado de tratar de profundizar un poquito. Bueno, yo duda no tengo, la verdad es que has hecho una exposición bastante clara, bastante sistematizada y que creo que a todos nos ha entrado perfectamente. Sí. Sí, sí, la verdad es que lo mismo, yo me sumo un poco a lo que acaba de decir Josep. Muchísimas gracias. Vamos, si alguien tiene alguna duda, evidentemente que
que la cuente. Pero me parece que entre lo que se ha quedado grabado y todo lo que has explicado, vamos, agradecértelo porque ha quedado muy, muy claro y súper interesante. Me alegro, muchas gracias. Pues Vale, nada, sí. disculpad que esto me ha ocurrido varias veces durante la conexión. No sé si ha hablado alguien mientras esto estaba pensando. No, creo que no. Creo que no ha dicho nadie nada. Lo que quería decir, que creo que nos ha llegado perfectamente, ha entrado perfectamente donde tenía que entrar. Y yo haría una matización muy especial. A ver, yo desde el año 79 hasta que me jubilé el año pasado, he estado trabajando siempre en relación directa con clientes. Menos el año y medio de Mili, que no me lo quita nadie. Ya. Entonces, hay una cosa muy importante y yo observo que falla muchas veces, y es que hay que conocer muy bien qué producto o qué servicio o qué productos y qué servicios prestas. Porque muchas veces no eres capaz de defenderte de una queja o de poder dar una atención completa a tu cliente, porque hay gente que desconoce qué es lo que está defendiendo. Entonces, obviamente, cuando tú solo tienes un producto en cartera o solo un tipo de servicio, pues bueno, pues puede ser más o menos fácil. Pero cuando tienes una cartera tremebunda, cuando los servicios incluso son a demanda, son diferentes, pues esto requiere, a ver, ser muy profesional y sobre todo tenerlo todo muy claro, la persona que tenga que dar la cara delante del cliente, tenerlo todo muy claro, porque si no acaba escalándose a una segunda, a una tercera persona, a una cuarta, y al final la impresión que le queda al cliente es la típica de, por favor, póngame con el responsable de servicio o el responsable de este turno, a ver si acabamos con esto ya. ¿Vale? Y Totalmente. es una apreciación porque a mí me ha ocurrido como cliente y yo he tenido que hacerlo como proveedor. ¿Vale? Entonces, pues muchas veces no te queda buen sabor de boca en ninguno de los dos estados, en ninguna de las dos situaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que tener muy claro lo que ofreces, conocerlo muy bien, por eso, porque de esa manera también va a ser mucho más natural el dar respuesta a todo esto y se va a quedar mucho más satisfecha la otra parte. Y Y además viceversa. también el conocerlo muy bien te permite ser consciente de tus limitaciones y hasta dónde puedes llegar también, porque es que no podemos ofrecerlo todo, o sea, y tampoco hay que tener miedo a decir, oye, yo llego hasta aquí, o sea, yo te puedo ofrecer esto, porque si no, también va a ser un malentendido, van a esperar algo que tú a lo mejor no puedes ofrecer. O sea, que hay que tenerlo muy claro qué es lo que ofreces, conocerlo muy bien para eso, para dar respuesta a todo y que cuando tengas que dar respuesta además se queden con una buena sensación, desde luego. ¿Qué te diferencia de otro producto, tanto en lo bueno como en lo malo? ¿Qué Eso tienes que es. no tienen otros? Y también qué no tienes que otros sí que tienen. Porque ahí es donde te pueden intentar pillar. Sí, sí, justo. Luego también tiene lo contrario, el cliente que te está pidiendo cosas que sabes que no sabe ni lo que te está pidiendo. O quiere matar mosquitos con un cañón. Claro. No, pero Y yo creo que hay que ser claro, ¿no? O sea, de decir, mira, yo lo que tengo es esto, tú quieres todo esto o tú no sabes lo que quieres. Igual vamos a ver, vamos a centrar el tiro, vamos a ver qué es lo que podemos ofrecer, ¿no? Llegar a que los dos nos entendamos. Rubén, Pues, hay que estudiar al cliente y hay algunos que le puede hablar claro y hay otros. Y yo esta semana he tenido un ejemplo muy claro. A mí me han pedido un vinilo específico para unos botones del AVE, para cubrirlos, para tal. Y me han pedido un disparate, es decir, un material que no, yo creo que no les va a valer, que vale 10 veces más que lo que valdría el material que le vale ese botón, pero como me lo está pidiendo un ingeniero, claro, yo no voy a aconsejarle porque ya aconsejé una vez y me salió mal. Y Digo, entonces, perdiste. tú eres lo que me estás pidiendo esto, toma.
Cuando ves que no te ha salido bien y entonces preguntas, te digo, no, si es que tal, pero primero tienes que dejar que se equivoque él. O sea, que la psicología muchas Bueno, veces ahí también tendrías la posibilidad quizá, aunque no sé si justo es lo que has hecho y no salió bien, pero decirlo, aparte de esto que tú quieres, ¿sabes que también tenemos este otro que probablemente haga el mismo servicio que lo que necesitas, es más económico y creo que te podría valer por esto y por esto? Quizás sin quitar la autoridad, porque claro, lo que no nos gusta como pues ingenieros o expertos en nuestra área cada uno es que otro nos diga que lo que nosotros pedimos no es lo que se necesita. Pero entonces, sin quitarle esa parte de autoridad, dar más opciones. No sé. Es un poco. yo ya me he contado con el problema, ya te digo, como te Ya, dicen, marca, modelo 3M, numeración tal, y yo creo que aparte de que ellos tengan su bagaje, su vademecum de materiales, los meten en la IA y lo que la IA le dice bueno, claro, y ahora ya. es santa palabra, vamos. Ya, ahora ya es más especialista en todo. Bueno. Sí, sí. Pero eso con mano izquierda y ver un poco, tratar de. Que luego cuando haya, si realmente se dan cuenta en algún momento de que hay un problema, que tampoco te puedan decir, ¿qué tal? Porque es que si no te metes en que, si no les dices ahora nada, a lo mejor luego es que no me lo dijiste. Y si se lo dices, te dirán, es que me estás diciendo esto que va contrario a lo que yo sé. Es complicado, es complicado. Mm. Es complicado de todas formas, te digo, el día a día cuando tocas con empresas grandes sobre todo. Cuando topas, bueno, ¿qué te iba a decir? Tú en tu empresa. Hay cierta gente que no, o sea, que se equivoquen o se equivoquen y te dicen, oye, ¿qué ha podido pasar? Que entonces cuando ya le dicen, mira, es que está esto, está tal, y entonces ya te lo lleva un poco más a tu terreno. Mm. Pero en fin, bueno, felicidades. Yo me he perdido los primeros 20 minutos que me ha sido imposible llegar antes. Luego los veré tranquilamente. Y por lo demás, felicidades, muy bien. Bueno, gracias. Pues nada, si os parece, lo dejamos aquí, ¿no? Pues lo dicho, sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias de nuevo, Rubén, por todo, por la información, por el tiempo y sobre todo pues, por la claridad y lo bien explicado. Agradecerte muchísimo la presencia, la participación y el trabajo que se nota que has puesto detrás de la presentación. Y bueno, y al resto por haber echado este ratito de tarde que con los calores que tenemos sé que no es fácil. Nada, encantado de haber participado y muchísimas gracias a todos los que habéis estado y a los que lo vean después, pues también. Espero que sirva. Sí, seguro que sí. Gracias a ti. Ah, Bueno, que paséis muy buena tarde todos. buena tarde. Hasta luego, gracias. Adiós. Tardes a todas, todos.